Nuevas anafes y hornos GE Profile. Estilo para quienes disfrutan de la vida. Presenta el siguiente programa. Bienvenidos al Método Gross. Mi nombre es Osvaldo y hoy tenemos cocina de postres. Como ustedes saben, cuando hacemos esa pastelería para emplatar, no es necesario tener muchos ingredientes, pero sí tener 2 o 3 preparaciones, porque un postre necesita tener su salsa, su guarnición, tener algún elemento que vaya cambiando las texturas. Distinto es cuando armamos una torta o un budín, que quizás con una misma preparación tenemos todo resuelto. En este caso vamos a hacer un postre con notas orientales y dentro de las cartas nuevas de los restaurantes muchas veces no se explicita tanto cómo está preparado el postre o no nos da tantos detalles, sino que nos dan nada más que la idea de los ingredientes o de los componentes. Entonces, si ustedes quisieran preparar este postre y traducirlo a una carta francesa, podrían decir que es un biscuit de té verde con mangos en compota de vainilla y crema de chocolate blanco. Pero si quieren hacer una presentación moderna, escrita del mismo, este postre debería llamarse té verde, chocolate blanco, mango. Todo separado con un signo más. Entonces es una idea de las cartas más modernas presentan de esa forma los postres. Después, ¿quién se encarga de darles las pistas de lo que van a pedir? Por supuesto que es el personal de sala. Té verde porque hay un biscuit o una masa de té verde. Chocolate blanco es una crema de chocolate blanco emulsionada con aceite de oliva. Y los mangos están en una compota de vainilla. Yo voy a empezar preparando justamente el biscuit. En este caso va a ser una especie de genoise de té verde. Entonces, lo que vamos a hacer es un batido liviano, es una masa aireada que necesitamos. Vamos a colocar a batir, por un lado huevos, por el otro lado yemas, para dar mucho más espesor justamente a este batido. Y le vamos a incorporar azúcar y una pizca de sal. Azúcar ahora, ya desde el vamos, y una pizca de sal fina. Y todo eso lo vamos a llevar a batir. Si quieren lo pasan por un baño de María, si no directamente lo colocan en la batidora y dejamos acá esto funcionando hasta que la preparación espume bien. Por otro lado, vamos a tener elementos secos y hay algo de materia grasa. En el caso de la materia grasa que vamos a utilizar, vamos a tener crema de leche y manteca que vamos a poner a fundir en una cacerolita. La crema de leche la vamos a llevar directamente sobre fuego para adelantar un poco los pasos y vamos a agregarle cubos de manteca en la proporción que ustedes van a ver en la receta para que se fundan y esto me sirva de sostén para después recibir al té verde. Entonces son el elemento que va a incorporarse a la preparación como para hacer después una parte más grasa, con lo cual este sponge o esta masa no va a tener tanto aire porque le estoy agregando una cierta cantidad de materia grasa que es importante. Respecto a lo que veníamos trabajando, es algo que es bastante importante. Vamos a dejar que funda, vamos a acelerar un poco con un batidor y después a esto le vamos a incorporar el té verde y después, por supuesto, como todo sponge, va a tener harina y en este caso algo de polvo de hornear o levadura química. Ya tenemos acá esto fundido. Vamos a retirarlo del fuego. Vamos a apoyar sin quemar acá. Entonces, crema de leche y manteca o mantequilla fundidas, té verde aquí para agregárselo. No se lo puedo agregar hasta que el batido no esté a punto, porque si no, la higroscopicidad del té verde va a hacer que todo haga como una pasta así compacta y después es muy difícil de incorporar al batido y lo destruyo. Todo el aire que logré crear con la máquina ahora quedó destruido. El té verde que yo
voy a utilizar quizás difiera del que ustedes utilicen para hacer sus bebidas. El té verde que utilizo es lo que se llama matcha, que es un té verde que está finamente molido a partir de hojas desvenadas y tiene un fuerte color verde, muy intenso, porque justamente en la producción de ese té verde, proveniente de las provincias de Uji, fundamentalmente en Japón, se cubren las plantaciones semanas antes de la cosecha con toldos para permitir que el sol entre, pero no de una manera directa. Es así como las plantas se ponen mucho más oscuras y concentran aminoácidos. Y esos aminoácidos son los responsables del sabor tan distinto de este té verde respecto al de las hojas infusionadas con agua que nosotros conocemos. Nosotros tenemos dos variedades fundamentales de té verde, una llamada usucha y la otra llamada koicha. El usucha es obtenido de plantas que tienen menos de 30 años y entonces es un té que se llama más liviano y es un té que se prepara con mayor concentración de agua. En cambio, el koicha es un té más oscuro que se produce a partir de plantas de edades superiores a los 30 años, donde el té resultante se dice que es más espeso y además se lo prepara con menor cantidad de agua. Ya creo que el batido está. Vamos a retirarlo. Sacamos el batidor y lo vamos a pasar a un bol. Recuerden que nunca vamos a incorporar todo dentro del bol de la batidora, sino que pasamos a un bol. Entonces, pasamos estos huevos, yemas y azúcar, pizca de sal, todo batido acá. Y ahora sí, yo puedo en este momento mezclar el té verde a la preparación de crema y manteca. Entonces me da como un licuado verde que vamos a incluir dentro del batido. Por supuesto que ya con este comentario que hice sobre el té verde alcanzó a enfriar un poco la preparación y entonces ya no está tan hirviendo como lo saqué desde un principio. Y después tenemos harina con polvo leudante, que lo vamos a tamizar directamente sobre el batido para colocarlo después en la preparación. Tenemos entonces estos ingredientes. Es muy interesante el sabor y el té verde es uno de los productos que está más de moda en la pastelería. Hace no sé, 15 años atrás estaban muy de moda las frutas rojas, después hace unos 10 años estuvieron las especias, hace unos 5 años las frutas tropicales y hoy si vamos un poco a los productos que son vedette en cuanto a sabores y demás, deberíamos hablar del té verde y de la batonca. Son realmente dos productos que dan aromas y en este caso dan aroma y color a las preparaciones. El abatonca, que es el fruto, es como una nuez de la Dipteryx odorata, es una nuez que en nuestro país está prohibida por el Código Alimentario, entonces nosotros no la usamos en estos encuentros, pero en otros países europeos sí se utiliza como saborizante. En cambio el té verde, inocuo, podemos utilizarlo. Unimos en forma envolvente, como hacemos siempre, y vamos a moldearlo. El molde tenemos un marco de 20 por 30 de 6 centímetros de alto. 20 por 30 centímetros. Tenemos papel de aluminio enmantecado. Vamos a colocar la preparación en el interior. La altura, ya les digo, es de 6 centímetros porque el biscuit o la preparación llega después hasta la superficie. No se olvide que tienen polvo leudante. Y acá vamos entonces al horno. Horno a 180 grados y esto va a demorar unos 25-30 minutos. Colocamos en el horno siempre precalentado. Cerramos y nos serán unos 25-30 minutos. Con un palito de brochette ustedes perfectamente pueden verificar el punto. Vamos entonces a la segunda de las preparaciones. El biscuit, una vez frío, lo vamos a cortar para la presentación. Para darle algo de cremosidad a este postre, vamos a tener una crema de chocolate blanco bastante particular. Está hecha con crema de leche y glucosa
la glucosa o jarabe de glucosa, ¿cierto? Que lo compran en las casas de repostería. Lo vamos a incorporar a la crema y entonces después siempre va a ser mucho más suntuoso la preparación final. Y lo vamos a aromatizar con cáscaras de limón. La cáscara de limón apenas sacada de la fruta y así entera para poder recuperar mucho más fácil, le vamos a agregar 2 o 3 en el interior. Cuando nosotros tengamos todo esto que empieza a hervir, le vamos a incorporar chocolate blanco. Cuando uno hace una ganache, siempre tiene en cuenta que el chocolate blanco o el chocolate es el que recibe el líquido caliente. Pero en este caso yo tengo 1/3 de líquido y tengo 3 veces más de chocolate. Con lo cual nosotros tenemos que vamos a tirar el chocolate dentro de la cacerola. De otra manera el calor no va a alcanzar a tener la posibilidad de fundirlo. Ahí lo tenemos. Tengan en cuenta, por supuesto, que no se les queme, entonces mantienen siempre un bols dando vueltas para ver qué es lo que ocurre. Esto enseguida va a llegar al hervor. Esto lo vamos a retirar y el chocolate lo tienen que tener muy picado, muy fino, para que entonces funda enseguida y nos permita hacer esa operación. Una vez que está fundido, yo lo voy a pasar a una jarrita de mixer para poder trabajarlo. Esto ya está a hervor. Yo lo voy a traer acá. Ya hirvió. Saca un poco el aroma del limón. Los limones. Vamos a agregar el chocolate. Vamos a empezar a unir. Y lógicamente enseguida esto funde. Voy a retirar las cáscaras de limón. Tengo 1, tengo 2, 3. Siempre cuéntenlas para saber después si hay que retirarlas o no. Entonces, vamos a colocar esto aquí. Ahí. ¿Ven? Esto sería como una especie de ganache más pesada de chocolate. Es una ganache al cual le falta materia grasa para hacer una ganache porque tiene poca. Entonces lo que vamos a hacer es darle algo más de materia grasa a partir de aceite. Y en este caso aceite de oliva. Sí, aceite de oliva en la pastelería. Sí, aceite de oliva en la pastelería. Los aceites de oliva en los últimos años han ido evolucionando muchísimo. Y entonces tenemos aceites de oliva que son de muy buena calidad y aceites de oliva varietales. Con lo cual podemos elegir algún aceite de oliva que le imprime una característica muy buena a esta preparación y que combina con el chocolate blanco. Yo prefiero el frantoio o frantollo, que es una variedad muy perfumada que me viene muy bien para esta crema. En Mendoza se produce, en San Juan también, en La Rioja y por supuesto en todo el mundo hay aceites de oliva de muy buena calidad. Lista la crema de oliva. Esto lo vamos a dejar a un costado. Y entonces la crema la vamos a pasar a un bols para que enfríe para poder tenerla después en el emplatado. Colocamos acá. Y esta crema de oliva después la vamos a usar. Se lleva muy bien con las frutas amarillas como el mango. Se lleva también bien con las frutas rojas del estilo de frambuesas y frutillas. Esto lo dejamos aquí y esperamos a que enfríe. Esto ya queda para el emplatado. Entonces tenemos la masa y tenemos la crema que va a ser la parte untuosa de la preparación. Vamos a la parte frutal. Para esa parte frutal lo que vamos a hacer es agregar jugo de naranja y azúcar en una cacerolita. Yo lo tenía sobre el fuego, así que esto puede llegar a estar caliente. Colocamos ahí. Jugo de naranjas exprimidas, al cual le vamos a agregar azúcar para formar justamente un almíbar. Como es jugo de naranjas, vamos a esperar a que esta preparación hierva antes de seguir agregándole el resto de los ingredientes. Unimos bien ahí y esperamos ese primer hervor. Mientras tanto,
tenemos una chaucha o vaina de vainilla que vamos a cortar a la mitad y después la vamos a integrar a la preparación. Siempre las cortamos longitudinalmente. Como es un almíbar, el almíbar se va a encargar de sacar justamente el mucílago y las semillitas negras que tiene en el interior. Y después tenemos mangos. Mangos que no tienen que estar muy maduros, los pelamos y entonces vamos a cortar láminas delgadas de la carne. Como el corazón oblongo está en este sentido, yo siempre puedo ir cortando láminas delgadas. Y si están acostumbrados al uso de la mandolina, pueden hacerlo con mandolina, sino directamente utilizando algún cuchillo muy filoso. Si no logran cortar láminas delgadas, no se preocupen, porque en definitiva, con unos segundos más de cocción, todo va a quedar bien. La idea de estos mangos es que vayan impregnándose con el almíbar de naranjas y así queden transparentes y con las semillitas de vainilla tengan mucho aroma y por supuesto que queden muy ricos por eso. Solamente vamos a cortar así las partes hasta llegar al carozo en esas láminas delgadas que después nosotros vamos a integrar. Vamos a ver. Acá tenemos, ya está llegando casi a hervor. Eso yo lo tengo que retirar. ¿Por qué? Porque yo le voy a agregar la vainilla. La vainilla reside aromáticamente en todas esas semillitas chiquitas. Esas semillitas, por supuesto, que van a subir y se van a mezclar con la espuma. Si yo no lo hago a tiempo, el retirado de la espuma, voy a retirar también las semillas de vainilla. Con lo cual, con una espumadera, con una cuchara de agujeros, lo que tenemos que ir es sacando justamente la espuma a medida que esto empieza a hervir, para después agregarle las semillas. Vamos a esperar que hierva un poquitito más, si no lo voy a pasar a esta que es un poco más grande, así lo podemos ver perfectamente. Y después vamos a agregar la vainilla, el mango y vamos a bajar el fuego para que realmente la preparación pueda cocinar en una forma de fuego muy lento. Los franceses dirían que vaya cocinando como en un milloté, es decir, que apenas tiembla en la superficie. Acá entonces nosotros tenemos que ya empieza a formarse esa espuma. Esto es lo que vamos a ir retirando con una espumadera o con una cuchara. Y acá, una vez que espumemos todo, ya le vamos a agregar la vainilla y los mangos. Entonces, ahí tenemos la preparación. Primero la chaucha de vainilla y después vamos a ir dejando caer las láminas de mango una a una en el líquido. Después, recuerden, bajan el fuego hasta que esto cocine. Entonces tenemos el biscuit en el horno, tenemos la crema que está enfriándose sobre baño de María, tenemos los mangos que están cocinando aquí en esta cacerolita. Vamos a anotar entonces el paso a paso para hacer este postre. Té verde, chocolate blanco, mango. Té verde, chocolate, mangos. Para la masa de té verde, batir 180 gramos de huevos con 40 gramos de yema, 240 gramos de azúcar y una pizca de sal fina. Calentar 120 gramos de crema de leche con 80 gramos de manteca. Incorporarle 15 gramos de té verde en polvo. Unir al batido. Incorporar 230 gramos de harina y 10 gramos de polvo de hornear tamizados con movimiento envolvente. Colocar en un molde de 20 por 30 por 6 centímetros. Hornear a 170 grados por espacio de 20 minutos. Para la crema de chocolate blanco, calentar 100 gramos de crema de leche con 50 gramos de glucosa y 3 pieles de limón. Al primer hervor retirar del calor y mezclar con 250 gramos de chocolate blanco picado. Procesar la crema obtenida mientras incorporamos 50 centímetros cúbicos de aceite de oliva en forma de hilo. Enfriar la preparación. Para la compota de mangos y vainilla, llevar a hervor 500 centímetros cúbicos de jugo de naranjas con 300 gramos de azúcar. Espumar. Agregar una vaina de vainilla
y 2 mangos cortados en láminas delgadas. Cocinar a fuego muy bajo hasta que las láminas queden transparentes. Tenemos entonces los elementos como para hacer el emplatado. Por un lado el biscuit que está ya frío, la crema sobre el baño de hielo y los mangos que tenemos una compota adelantada fría. Lo que vamos a hacer es cortar una franja de la preparación de té verde que tiene un color muy oscuro. Después voy a cortar algunos en bastones y otros directamente en unos cubos para hacer distintos tipos de presentaciones. La idea muchas veces es, si uno los va a comer ayudado por los chopsticks o los palitos chinos, es tener todo en trozos para no tener que estar cortando. Entonces, vamos a colocar algunos cubos en la base, en una versión tradicional, sobre un plato de estos soperos hondos. Vamos a colocar algo de la crema de chocolate blanco y aceite de oliva. Colocamos así. Cuando está bien fría se puede trabajar muy bien. Y los mangos, vamos a elegir algunas láminas que vamos a torcer y vamos a terminar con una varita justamente de la masa. Vamos a cruzarle los palitos que aún están sin abrir para que ustedes los abran y les den buena fortuna, y vamos a colocarle como si fuesen algunos chopsticks justamente de chocolate. Eso en una versión tradicional. Si ustedes quieren hacer una versión más moderna, ya que hicimos justamente que el postre tuviese ese nombre moderno separado por los signos, entonces lo que vamos a hacer es, en un plato que tiene una cavidad central, vamos a colocar ahí la crema. En este caso, esta crema de choco blanco, oliva aromatizada con limón, va a quedar en el centro. Vamos a colocar cubitos de la masa en 3 lugares. El 3 es un número de fortuna, por eso conviene utilizarlo. Vamos luego con el mango. Mango en rodajas. Tienen muy buen color, muy buen aspecto y por supuesto que el sabor es exquisito a partir de la naranja y las ramas de la vainilla. Lo que hacemos después es, con el mismo almíbar, giramos alrededor del plato para darle un poco más de humedad justamente a la presentación. Colocamos y tenemos unos cigarritos de chocolate para justamente terminar la presentación. Así entonces, este postre en la versión que ustedes quieran pueden realizarlo y por supuesto que van a quedar increíblemente bien aspectados entre sus amistades y familiares o clientes del restaurante. Espero que les haya gustado este té verde, chocolate y mango, y será hasta el próximo Método Gross. Para comunicarse con este programa, www.elgourmet.com.